El día está fresco, bonito. Saludos a todos por aquí en estas terrazas y en aquellos balcones y en aquellas azoteas. Qué bonita está Caracas. Estamos ya en cadena nacional de radio y televisión. Caperucita, desde la avenida Urdaneta, desde esta Caracas revolucionaria, me uno al júbilo que hoy embarga a los trabajadores y trabajadoras de Venezuela, los trabajadores de las ciudades, los trabajadores del campo, los trabajadores que laboran a diario para darle vida a la República, los jóvenes trabajadores, las mujeres trabajadoras, los hombres que trabajan y que construyen la patria. No hay revolución sin clase obrera. No habrá socialismo sin una clase obrera sólida, consciente, comprometida, luchadora, como la que están haciendo en Venezuela al calor de la revolución popular bolivariana. No estaba previsto que yo viniera aquí, así que soy un asomado. Pero me contagió de verdad la alegría desbordada por las calles de Caracas, la excelente transmisión de estos eventos de hoy, de júbilo, de alegría y de amor, que ha hecho desde muy temprano el Canal 8 venezolana de televisión, Vive Televisión, Telesur, Radio Nacional de Venezuela, YBKE Mundial, TVs, la televisora social, muy contagioso, el ánimo, el vigor, la moral que aquí se respira. Aquí están los trabajadores de Venezuela y las trabajadoras de Venezuela. Los saludo a todos y yo creo... Estuve oyendo muchas intervenciones antes de que las marchas salieran en los distintos sitios de concentración. Estuve oyendo entrevistas que hacen nuestros periodistas en las calles a trabajadores provenientes de distintos ámbitos de la vida nacional, del sector público, del sector privado, de las ciudades. Los campesinos, los trabajadores campesinos que están adelantando la revolución agraria en Venezuela, los trabajadores de las empresas básicas del Estado, de las empresas de Guayana, los trabajadores petroleros, petroquímicos, los trabajadores por cuenta propia, las pequeñas empresas de propiedad social, los trabajadores de las comunas, los jóvenes trabajadores, los trabajadores bomberos, los trabajadores soldados, la clase obrera. También estuve viendo la marcha de los escuálidos. Verdaderamente escuálida. Miren, hasta el gallito salió a marchar hoy. Mi nieto el gallito. Y lamentablemente, como casi siempre ocurre, la contrarrevolución en su escualidez y su escualidismo ante el desespero y su casi nula convocatoria. Además, esa no es una marcha propiamente de trabajadores, no, una marcha sobre todo de conspiradores, de resentidos, de los viudos y las viudas del pacto de Punto Fijo, de los viudos y las viudas del capitalismo, que aquí lo estamos enterrando y lo enterraremos
manifestaciones esas llenas de odio, esta está llena de amor, desbordada de amor. Porque así somos los revolucionarios, así es el pueblo, lleno de amor, desbordado de amor. Entonces terminan, para llamar la atención en su desespero y en su odio, arremetiendo violenta y salvajemente contra las fuerzas del orden. Y pues se vio obligada la Guardia Nacional a dispersarlo con uno que otro potecito de gas lacrimógeno. Pero no vamos a permitir hechos de violencia. Estas calles son del pueblo, no de la oligarquía, ni de la burguesía, ni de la contrarrevolución. Bueno, yo me prometí no extenderme en estas palabras, solo vine a dar un saludo a los trabajadores, las trabajadoras. Hoy es viernes, está nublado y fresco el día, está llegando el invierno, están comenzando la siembra ya del maíz, del arroz, el ciclo del invierno. Y además, como lo decía alguno de ustedes, muchos lo han dicho, además de que todos los años estamos conmemorando aquí el Día del Trabajador, el Día de la Clase Obrera, y hay razones históricas para conmemorarlo siempre, especialmente aquí en Venezuela, como se celebra en muchas otras ciudades del mundo, en muchos otros países del mundo. Estaba viendo la gran concentración de La Habana, donde nos está representando nuestro canciller trabajador Nicolás Maduro, allá junto a Raúl Castro y el pueblo cubano. ¡Que viva Cuba revolucionaria! ¡Que viva Fidel! Pueblo cubano, desde aquí te enviamos nuestro abrazo solidario, fraterno y comprometido, y a todos los pueblos de la América Latina y el Caribe, pero sobre todo al pueblo cubano y sus trabajadores que tienen medio siglo resistiendo el bloqueo salvaje del imperio norteamericano. Y le decimos desde aquí a Estados Unidos, a su gobierno, al presidente de los Estados Unidos, demuestre de verdad, demuestre a ver si es verdad que usted vino a hacer cambios. Es una verdadera inmoralidad, una agresión a la dignidad de los pueblos del mundo, continuar un día más con el salvaje bloqueo al pueblo cubano. Es un bloqueo criminal. Eso será la tabla de medir la voluntad de cambio que tiene el presidente Obama. Si el presidente Obama no desmonta el salvaje bloqueo al pueblo cubano, todo es mentira, todo sería una gran farsa, y ahí tendríamos, como tenemos, vivo, amenazante, al imperio norteamericano que por el pueblo de los Estados Unidos y apoyado por los pueblos del mundo. Quiero saludar a un conjunto de delegados, trabajadores norteamericanos, estadounidenses que están con nosotros, y darles un aplauso caluroso de hermanos, de bienvenida a esta Caracas, a esta Venezuela, cuyo pueblo se siente hermano de todos los pueblos del mundo, y también, por supuesto, del pueblo de los Estados Unidos. Ayer, por cierto, salió un nuevo informe del gobierno de los Estados Unidos, arremetiendo una vez más contra Venezuela. Desde aquí, rechazo a nombre del pueblo venezolano esa nueva agresión del imperio norteamericano, al señalar a Venezuela como un país que no colabora en la lucha contra el terrorismo, como un país que no patrulla su frontera y que facilita que aquí aniden movimientos terroristas.
una infamia más, lo cual nos hace ver con mucha claridad la realidad de lo que ocurre en los Estados Unidos. Un presidente que dice que viene a hacer cambio, pero hay que verle el queso a la tostada. No se trata de discursos ni de sonrisa, se trata de realidades. Así que rechazamos categóricamente esa infamia del gobierno de Obama contra Venezuela. Si algún gobierno ha apoyado y arremetido contra los pueblos de este continente y del mundo, utilizando distintos instrumentos ilegales, violentos, terroristas, durante 100 años y más, ese ha sido precisamente el imperio de los Estados Unidos. De forma tal que, aprovechando esta maravillosa ocasión, fijo posición a nombre del pueblo y a nombre de los trabajadores venezolanos ante tal ignominia. Y le repetimos al gobierno de los Estados Unidos: nosotros estamos aquí construyendo el socialismo y estamos en plena revolución. ¡Déjennos en paz! ¡Déjennos en paz! Porque hemos resuelto sencillamente romper las cadenas de siglos y ser libres. Y seremos libres definitivamente. Venezuela, entiéndalo el mundo, más nunca será colonia de nadie. Este es un pueblo libre y este es un país libre. Hay suficientes razones, pues, para conmemorar en el mundo el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras. Y en Venezuela, de manera particular, hay razones especiales. Hoy, por ejemplo, muy temprano en la mañana, el gobierno revolucionario intervino una empresa en Cumaná, una empresa procesadora de sardinas, La Gaviota, donde los trabajadores han dado una batalla, una lucha desde hace muchos años. Pues ahora está intervenida por el gobierno, por los trabajadores y trabajadoras, y ha comenzado hoy mismo el proceso para convertirla en una empresa de propiedad social, para sumarla a la construcción del socialismo en el Estado Sucre, a la construcción del socialismo en toda Venezuela. Ayer el gobierno revolucionario intervino junto con los trabajadores el central azucarero de Cariaco, que también ha sido territorio para el saqueo, instrumento para la explotación de los trabajadores y trabajadoras. Estamos pues en plena revolución y no nos va a detener nadie. Ahora, de la misma manera, como ustedes lo saben, hoy ha entrado en vigencia un nuevo incremento del salario mínimo para los trabajadores y trabajadoras de Venezuela, que llegará a más del 20% este año 2009. Hoy comenzamos con 10%. Además, en los últimos días, después de intensas jornadas de discusión con los sindicatos y las federaciones de trabajadores, hemos ido avanzando en distintos acuerdos. Por ejemplo, la homologación de la normativa laboral para los casi 70.000 trabajadores y trabajadoras de las universidades, de los colegios universitarios, los institutos universitarios y politécnicos. Se sigue y se seguirá avanzando en la discusión de los contratos colectivos del sector público, del magisterio, que pareciera que está casi listo.
está en pleno proceso de discusión de detalles de los trabajadores de la Corporación Eléctrica, los trabajadores de Guayana. Hace 3 días aprobé un crédito para el sector aluminio, para que los trabajadores y para que el gobierno juntos levantemos las empresas del aluminio y más allá todas las empresas básicas de Venezuela. Estamos invirtiendo en estos primeros meses del año. Hoy comienza el mes de mayo, pues concluyó el primer cuatrimestre del año. En estos primeros 4 meses del año hemos aprobado con la rabo de cochino he aprobado para los trabajadores, porque todo eso es para los trabajadores y trabajadoras de Venezuela, la clase obrera naciente, la nueva clase obrera venezolana. Yo sé que está trascendiendo aquellos límites de corta visión a los que el capitalismo condujo a los trabajadores, dividiéndolos, fragmentándolos, convirtiéndolos en mendigos, luchando contra los patronos. No, los trabajadores y los nuevos sindicatos clasistas, revolucionarios, socialistas, verdaderamente socialistas, están trascendiendo esa corta visión de solo luchar por algo por lo que los trabajadores siempre tendrán que seguir luchando, sus reivindicaciones. Pero hay que ir mucho más allá. Reivindicacionismo. Y los trabajadores tienen que sentir en el palpitar de su corazón el compromiso con todo el pueblo, con toda la revolución, con todos los trabajadores, con la juventud, con los niños, con las niñas, con los pobres, con los que todavía viven en situación de pobreza, a pesar de la disminución grande que hemos logrado de esos indicadores de pobreza y de miseria que aquí había hasta hace poco más de 10 años. Esa es la nueva clase obrera que se incorpora como un actor fundamental en la construcción de la Venezuela nueva, socialista y bolivariana. Así que todos estos acuerdos o recursos que en estos primeros 4 meses hemos aprobado en Consejo de Ministros van dirigidos a la clase obrera. Por ejemplo, hemos destinado cerca de $1.000 millones, es decir, más de 2.000 millones de bolívares fuertes, para el nacimiento, y están en pleno parto, de las 200 fábricas socialistas, proyecto estratégico para continuar transformando el modelo económico venezolano. Son fábricas que van a estar en manos del gobierno y del pueblo, de los trabajadores, y donde vamos a construir en cada una de ellas el modelo socialista de unas nuevas relaciones de trabajo, unas nuevas relaciones de producción, unas nuevas relaciones comunitarias, donde vamos a producir bienes no para convertirlos en mercancía, porque esa es la maldición suprema del capitalismo. Hasta Judas convirtió a Cristo en mercancía y lo vendió por 4 reales, por 4 monedas. Hay que desmercantilizar la sociedad y crear una sociedad no del consumo y para el consumo, una sociedad del trabajo y del saber, una sociedad de hermanos, de solidaridad y del buen vivir, como dice el compañero Evo Morales. Desde aquí enviamos un saludo a ese insigne trabajador que es el presidente Evo Morales, a los trabajadores de Bolivia y al pueblo boliviano. Esta mañana lo veíamos por Telesur y por el Canal 8 también, a Evo saludando a los trabajadores de Bolivia y del mundo en su día, en este nuestro día. Hemos aprobado
miles de millones de bolívares en estos primeros meses, pues, para la creación de nuevas fábricas, de nuevas empresas. Hemos continuado rescatando las tierras para ponerlas en manos de los trabajadores del campo, de las comunas agrarias, dándoles además o proporcionándoles maquinaria, tecnología, capacitación, buenas semillas, créditos a tiempo, fertilizante barato. Hace unos días apenas recuperamos varios miles de hectáreas aquí mismo en el Valle de Aragua y en el Valle de Carabobo, el Valle de los Tacarigua, esa tierra tan rica que es la del Valle de Aragua, del Valle de los Tacarigua, donde todavía perviven latifundios de la época colonial que se van acabando y se acabarán progresivamente. Hay razones, pues, para conmemorar en Venezuela el 1 de mayo como el día de la nueva clase obrera venezolana, como el día del socialismo obrero, el día del socialismo nuevo, el 1 de mayo, deberíamos llamarlo así, día, además de los trabajadores, día del socialismo, porque el socialismo sin trabajadores sería igual a nada, sería igual a cero. Proletarios, trabajadores, trabajadoras, ustedes deben ser el alma del nuevo socialismo del siglo XXI, venezolano y más allá, en el mundo nuevo que están haciendo. Fíjense que, además de esto, ustedes saben, ahora que hablo del mundo, de este planeta, es importante también hacer referencia y tener conciencia de la situación que vive el mundo, la situación que vive el planeta, la situación que viven los pueblos del mundo y los trabajadores. Yo, por ejemplo, miren que he buscado por internet, por distintas páginas, noticias, noticieros, cables. Yo no he conseguido hasta ahora. Si alguien lo consigue, por favor, les ruego nos hagan llegar los datos. Pero hasta donde he podido revisar, no he conseguido caso alguno parecido a lo que en Venezuela está ocurriendo. Es decir, en medio de una crisis mundial, es una crisis del capitalismo mundial, del capitalismo global, y por tanto una crisis económica sin precedentes, donde millones y millones de trabajadores están perdiendo sus puestos de trabajo, donde millones y millones de trabajadores están sufriendo los rigores de medidas capitalistas, neoliberales, como la congelación de salarios, la reducción de salarios, la eliminación de beneficios, la eliminación de la seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. En Venezuela, en cambio, cosa extraña para este mundo capitalista, en su gran mayoría, estamos celebrando el 1 de mayo, además, con un incremento del salario mínimo de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela, con un incremento de las pensiones para los millones de pensionados y pensionadas. Estamos homologando y reconociendo derechos a los trabajadores universitarios, a los médicos, a los trabajadores de la salud, a los maestros, las maestras, a los trabajadores de la educación, a los campesinos, a los trabajadores del campo. En fin, estamos reconociendo, en primer lugar, la importancia de los trabajadores. Estamos cuidando los puestos de trabajo. Como ustedes recordarán, está en vigencia un decreto presidencial
de inamovilidad laboral y el gobierno está pendiente en la lucha junto a los trabajadores para preservar los puestos de trabajo.